Vamos entonces a hacer un repaso de este caso que fue una masa. El caso se trataba de una empresa alemana que contrató con una empresa uruguaya. A raíz de ese contrato hubo un incumplimiento contractual por parte de la empresa uruguaya. Entonces, en ese caso, se inició un proceso en Alemania, conforme a la ley alemana que autorizaba a los alemanes, concretamente al juez alemán, a conocer y dictar una sentencia. Dice así: una empresa uruguaya ha sido condenada a pagar $500.000. Condenada a pagar, por lo tanto, estamos hablando de daños y perjuicios. La condena fue de $500.000. El monto es totalmente irrelevante, ¿sí? Dicho contrato internacional debía cumplirse en Uruguay. Lo vamos a subrayar porque es tremendamente importante y al final te vas a dar cuenta por qué. El cumplimiento se tenía que dar en Uruguay, ¿sí? El cumplimiento, hablamos que los actos jurídicos se rigen por la ley del lugar de cumplimiento. Bueno, el cumplimiento se tenía que hacer en Uruguay. No tengo que entrar en si era cosas ciertas, cosas fungibles de género. No. Me dice, el cumplimiento del contrato tenía que ser en Uruguay, ¿sí? Dato importantísimo. La empresa alemana con contratante había entablado, se presentó en Alemania el caso, y quien dictó la sentencia, teniendo en cuenta que conforme al código alemán, Alemania era competente, ¿sí? Según el código alemán, ¿ok? Bien. Una vez obtenida la sentencia de condena, vienen acá, o sea, el caso era que Uruguay hizo un contrato con Alemania y Uruguay incumple, ¿sí? Entonces, el co-contratante, los alemanes, deciden iniciar el proceso en Alemania, alegando que, según el artículo 23 del Código de Procedimiento alemán, podían, porque Uruguay tenía una cuenta de banco allá, podían iniciar el proceso allá y venir acá con la sentencia a reconocerla y ejecutarla, ¿sí? Ese es el caso. Entonces, vamos a arrancar. Punto número 1. ¿De qué tipo de sentencia estamos hablando, a diferencia de las anteriores? Es justamente un incumplimiento contractual. Acá, en realidad, no es que la sentencia va a decir, sí, bueno, ganó fulano, la verdad, pídale disculpas a Mengano. No, acá hay plata de por medio. $500.000. La idea de los alemanes es venir acá, no a moralmente decir, nosotros teníamos razón. No, quiere venir a cobrar. Entonces, este tipo de sentencia sería una sentencia de condena, porque condena a una de las partes a dar, en este caso a dar $500.000, con efecto ejecutorio. El efecto ejecutorio es justamente ejecutar la sentencia y justamente los alemanes poder cobrarse esos $500.000, ¿sí? Punto número 2. ¿Con quién me vincula la sentencia? Me vincula con Alemania, proviene la sentencia de Alemania. Con Alemania yo tengo DIP de fuente nacional. ¿Cuál es el DIP de fuente nacional en materia de sentencias? El CGP. ¿Sí? 3. Este tipo de sentencia, ¿qué necesita? ¿Reconocimiento? Sí, por supuesto. Esta sentencia, por el tipo de sentencia que es, necesita reconocimiento y además es la única sentencia que, aparte de requerir el reconocimiento, necesariamente hay que ejecutarla. ¿Para qué? Para poder cobrarse los $500.000 que falló el juez. Entonces necesita reconocimiento más ejecución. ¿Sí? Justamente, este tipo de sentencias que requieran reconocimiento y ejecución están previstas en un artículo específico. No me voy a ir al 540. ¿Sí? Me voy a ir concretamente al artículo 541 del CGP. Clara, ¿por qué vas al 541? Porque el 541 tiene un procedimiento exclusivamente para este tipo de sentencias de condena con efecto ejecutorio que se llama proceso exequatur.
¿sí? Muy importante el proceso exequatur, ¿sí? Muy bien, ¿cómo es el proceso exequatur? Bueno, la parte, la que pretende justamente que sea reconocida la sentencia de ejecutarlo, o sea, los alemanes, se van a presentar, ¿en dónde? Ante la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? 2. La Suprema Corte de Justicia a controlar, la Suprema Corte de Justicia va a controlar, en este caso, los requisitos. Y 3, también es importante que tengan en cuenta que se le tiene que dar traslado o emplazarlo a la contraparte. ¿Quién sería la contraparte? El uruguayo pobre que va a tener que pagar los $500.000. Una vez que se está iniciando un proceso para ejecutar a una persona, mínimamente por un tema de debido proceso, lo tengo que notificar, lo tengo que emplazar y avisarle: mira que se te viene la noche, si te reconocen la sentencia hay que pagar los $500.000. Entonces, ¿dónde tengo que poner el foco acá? En los requisitos. Vamos a controlar los requisitos que tenemos. ¿De qué artículo? Del artículo 539, ¿verdad? Del CGP. Muy bien. ¿Qué vamos a controlar? Vamos a controlar los requisitos. Requisitos formales, en este caso, la legalización, la traducción y las formalidades extrínsecas. Los requisitos materiales, que el fondo del asunto sea la condena a pagar al uruguayo $500.000, no sea contraria a normas y principios fundamentales donde el Uruguay asienta su individualidad jurídica, que es el OPI. Los procesales, que se haya seguido el debido proceso allá en Alemania, que la sentencia esté firme, o sea que no cabría ningún tipo de recurso, ¿sí? Y por último, la jurisdicción indirecta. Y ahora nos vamos al punto número 5, que es la jurisdicción indirecta, justamente, la vedette que tengo que controlar. La jurisdicción indirecta. ¿Cómo se controla la jurisdicción indirecta en el CGP? Se controla según la ley del Estado que dictó la sentencia, en este caso Alemania, salvo competencia exclusiva de los tribunales patrios. Clara, ¿y cómo controlo esto de la competencia exclusiva de los tribunales patrios? Volvemos al recuadrito que te hice pintar en amarillo de importante, que era que la jurisdicción indirecta se controla con reglas de jurisdicción directa. Entonces, ¿cuáles son las reglas de jurisdicción directa en el tipo de fuente nacional con el que me vincula Alemania? En este caso, el apéndice, concretamente el 2401. Muy bien. El 2401 tiene dos incisos. Tiene el inciso hacer y tiene el inciso opción. Clara, ¿qué implica el inciso opción? Significa opción del actor, el domicilio del demandado. El demandado ya sabemos que en este caso el domicilio del demandado es Uruguay, o sea que esto queda fijo. Ya sabemos que uno sí o sí es Uruguay, que es el domicilio del demandado. Ahora, yo para aplicar hacer tengo que conjugar el 2401 con otro artículo. ¿Qué artículo? Un artículo que me dé la ley. Concretamente, ¿sobre qué recae la sentencia? ¿Sobre qué relación jurídica extranacional? Concretamente, en un contrato. Los contratos en el apéndice están regulados en el 2399, que es actos jurídicos. ¿Qué me dice el 2399? 2401 lo voy a tener que sumar al 2399. ¿Qué me dice el 2399? Que los actos jurídicos, en cuanto a su naturaleza, efectos, validez y existencia, se van a regir por el lugar de cumplimiento. En este caso, ¿te acordás que yo te hice señalar en el caso dónde estaba el lugar de cumplimiento? El lugar de cumplimiento estaba en Uruguay. Entonces, vamos a poner acá, lugar de cumplimiento era Uruguay. Entonces, fíjate lo siguiente, si yo combino hacer con el 2399, me dice que ese contrato debía cumplirse en Uruguay. Entonces, por lo tanto, los jueces van a tener que ser los uruguayos. Porque si yo combino
combino el 2401 inciso 1, que es Acer, que sería juez de la ley. Me voy a buscar la ley y la ley me dice que el contrato se regía por la ley uruguaya porque tiene que cumplirse según la ley uruguaya, significa que quien debió dictar esa sentencia, si siguió el criterio Acer, es el juez uruguayo. Y en este caso, ¿qué pasa acá? Si voy por el 2401 por Acer, termino en que eran competentes los jueces uruguayos para dictar esa sentencia. Y si voy por opción, también termino en la conclusión que eran los jueces uruguayos los que tenían que dictar esa sentencia. Entonces, ¿qué pasa? En principio, el CGP está abierto a reconocer todas las sentencias. En este caso, allá en Alemania, el juez alemán, según su propia normativa, era competente para dictar esa sentencia. Pero ¿qué pasaba? Tengo la segunda parte del CGP, que ¿qué me dice? Salvo competencia exclusiva de los tribunales patrios. Entonces, en este caso, nosotros teníamos competencia exclusiva, porque tanto para Acer como para opción, en los dos casos era el juez uruguayo que tenía que dictar esta sentencia, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia? Que yo no voy, en este caso, no voy a reconocer esa sentencia. No la reconozco. No solo no la voy a reconocer, sino que no se va a poder interponer ningún recurso. Ningún recurso. ¿Qué le voy a decir a estos alemanes? La verdad, no le podemos reconocer la sentencia porque en este caso Uruguay tenía competencia exclusiva de los tribunales patrios. Tanto por Acer como por opción, era el juez uruguayo el que tenía que dictar esa sentencia. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Venga acá a Uruguay, inicie el proceso, una vez que el juez uruguayo, el juez letrado, entienda, dicte la sentencia, sin ningún tipo de problema la podrá ejecutar. ¿Sí? Entonces, ¿viste esa variante que sé que es compleja? Llevo a jurisdicción indirecta y tengo que pegar toda una vuelta para poder llegar a que justamente no tenía jurisdicción indirecta. Por lo tanto, no le voy a reconocer y menos voy a ejecutar. Vamos entonces a hacer un repaso de este caso que fue una masa. El caso se trataba de una empresa alemana que contrató con una empresa uruguaya y a raíz de ese contrato hubo un incumplimiento contractual por parte de la empresa uruguaya. Entonces, en ese caso se inició un proceso en Alemania conforme a la ley alemana que autorizaba a los alemanes, concretamente al juez alemán, a conocer y dictar una sentencia, teniendo en cuenta de que, según el artículo 23 del Código de Procedimiento alemán, como Uruguay tenía una cuenta ya, eran competentes. La cuestión es que dicta las sentencias el juez alemán y vienen acá a Uruguay para reconocerla y ejecutarla, para pasarle a pesos, digamos. Uno, dijimos que era una sentencia de condena, porque condenaba a una de las partes a pagar una suma de dinero, y con el efecto, era efecto ejecutorio, tenía que ejecutarse para justamente hacerse del dinero. El vínculo, ¿con qué me vinculaba? Me vinculaba con Alemania, con el cual tengo DIP de fuente nacional. En este caso, el DIP de fuente nacional en materia de sentencias es el CGP. 3. Este tipo de sentencia necesita un reconocimiento y además requiere una ejecución, ¿sí? Ahora sí, con respecto al procedimiento, nos vamos, a diferencia de los anteriores, nos vamos directamente al 541 del CGP, que prevé un tipo de procedimiento muy específico, que es el procedimiento exequatur, en el cual tengo que presentar la sentencia ante la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia va a ser quien va a controlar los requisitos y voy a tener que emplazar a la contraparte justamente para que se entere que la van a ejecutar. La Suprema Corte dijimos que va a controlar los requisitos. Perfecto. ¿Los requisitos dónde están previstos? En el 539 del CGP. Van a ser requisitos formales, materiales y procesales, los mismos que venimos revisando tanto en la convención como en el protocolo. La diferencia acá es que la jurisdicción indirecta, que está prevista dentro de los requisitos procesales, se controla conforme a la ley del Estado que dictó la sentencia, en este caso Alemania, salvo competencia exclusiva de los tribunales patrios. ¿Cómo determino si Uruguay tenía competencia exclusiva de los tribunales patrios? Justamente con reglas de jurisdicción directa, me voy a las reglas de jurisdicción. En este caso con Alemania, me voy al apéndice. No me voy al 56 del 89 ni al 56 del 40. Me voy a ir al 2401. El 2401 tiene dos opciones. En este caso, porque es una acción personal patrimonial. Voy a tener dos opciones. Hacer y voy a tener opción. Entonces, para poder saber hacer, tengo que saber la ley. ¿Sí? En este caso,
el tema contractual está regulado en el artículo 2399 del apéndice, que dice que los actos jurídicos, conforme a su naturaleza, efectos, validez y existencia, se van a regir por el lugar de cumplimiento. A mí el caso ya me dice que el lugar de cumplimiento era Uruguay. Por lo tanto, si tengo que conjugar hacer con el 2399, entonces, si para la ley era Uruguay, voy a tener que aplicar el mismo juez. En este caso el juez era el juez uruguayo. Y en el caso de la opción siempre va a ser Uruguay, porque en este caso el domicilio del demandado, la parte que perdió, ya sabíamos que era Uruguay. Entonces, para los dos incisos, era Uruguay. Si en ese caso, en hacer, hubiese sido, el lugar de cumplimiento hubiese estado en Alemania, en ese caso sí podría haberse presentado en Alemania y nosotros sin ningún tipo de problema lo podríamos haber reconocido. Pero en ambos casos coincidimos que los jueces competentes para entender en este incumplimiento, debido a que el cumplimiento era en Uruguay, eran los jueces uruguayos. Por lo tanto, no vamos a reconocer esta sentencia, no va a poder interponerse ningún tipo de recurso, y lo que le vamos a decir a estos alemanes es que vengan a Uruguay, inicien el proceso acá y por intermedio de un abogado, inicien el proceso en Uruguay, el juez uruguayo, en este caso que sería el competente, porque va a conocer sobre el caso, sobre el incumplimiento, va a dictar una sentencia que seguramente sea al igual que la alemana, que ve que el uruguayo tiene que pagar, y ahí sí, una vez que el juez uruguayo dicte la sentencia, se tendrá que ejecutar, ¿sí?